Entramos en este segmento prácticamente con un documental que se estará presentando el día de mañana y que recoge los testimonios en cuanto a las personas que han sido asesinadas en el campo, y también, de hecho, a nivel internacional se hablaba el día de ayer sobre este tema. Vamos a ampliar la entrevista con respecto a este tema y nos acompaña esta mañana Luis Fley, quien es miembro de la Federación Internacional Nicaragüense. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en el programa. Como ustedes ven, eso eran los campesinos que conformaron la Contra, así nos pusieron. Pero son campesinos que se habían levantado en armas en contra del sistema totalitario que les estaba imponiendo un sistema que iba en contra de la idiosincrasia de los nicaragüenses. Estos campesinos lucharon por 10 largos años y mañana se conmemoran 30 años de ese desarme. Aquí en Managua, la señora Violeta de Chamorro hizo un monumento, y se conoce el Monumento a la Paz, y como un símbolo puso un faro, el Faro de la Paz. Desgraciadamente el actual gobierno lo destruyó, lo desapareció, porque como no le gusta que recuerde el pasado oprobioso que se vivió en los años 80. Mañana está previsto la presentación de un documental que un grupo de periodistas se ha dedicado a investigar los abusos, los asesinatos, las violaciones de derechos humanos después del desarme de la Contra. Y el objetivo es dar a conocer ante el mundo que las atrocidades que han pasado. El documental se llama Nicaragua Campesina, la nación ajena. Tendrá una duración de prácticamente 1 hora y será transmitido en varias cadenas de internet, pues, y tiene el propósito de demostrar ante la opinión pública las barbaridades, la tragedia que han vivido los miembros de la resistencia nicaragüense después del desarme. Prácticamente ustedes a quienes culpan de estas muertes que han ocurrido después de ese desarme que ocurrió en nuestro país. Bueno, las familias campesinas señalan al ejército y a la policía, pero como no hay una institución pues donde ir, poner la denuncia, el sistema no funciona. Lo ideal fuera que si hay una denuncia, la presente y la fiscalía investigue realmente qué fue lo que pasó en el terreno, quiénes son los culpables. Siempre nos estamos expresando lo que la gente en el campo nos dice, que fue la gente de la policía y miembros del ejército. El caso de doña Lea Valle es un caso pues típico y ejemplar, pues, que señala que fueron miembros del ejército los que se asesinaron a su familia. Por lo tanto, pero como no hay una instancia, como repito, donde doña Leda vaya y se investigue realmente los hechos y se castigue a los culpables. Prácticamente estos han sido asesinatos selectivos por parte del gobierno de Nicaragua. Desde luego que sí. Aquí tenemos un ejemplo claro. Aquí a poca cuadra de este canal asesinaron al comandante Enrique Bermúdez, nuestro comandante en jefe, en el corazón de Managua, y un asesinato por la espalda. Es un ejemplo claro de que son selectivos. Muchos comandantes de la Contra han sido asesinados de esa misma manera, de forma extraña, y esa es la tragedia que hemos vivido, que no luchamos para vivir en paz, en tranquilidad, y esa paz y esa tranquilidad no ha llegado todavía al campo. Y actualmente pues ustedes lo están viviendo en las ciudades. Eso que ustedes ven aquí en las ciudades que pasó del 18 de abril para acá, eso es un ejemplo claro de lo que vivió el campesinado en los años 80. Ahora, prácticamente hemos visto que la demanda de las víctimas de la rebelión de abril del 2018 es de que lo primero, que se liberen a quienes son considerados presos políticos, pero también el hecho de que no haya impunidad en nuestro país. Tristemente eso es lo que ha ocurrido y es lo que nos ha llevado a situaciones como esta. Vimos en los años 80 sucedieron una cantidad de crímenes, en los años hubo un cambio de gobierno en el periodo 3 periodos liberales, y sin embargo ninguno de estos
tuvo un interés en cortar con esa, con ese mal de nuestro país que ha sido quedar en evidencia de que hay personas que han cometido delitos, funcionarios, y en este caso no se castiga. O sea, ha prevalecido en Nicaragua la impunidad y es prácticamente lo que estamos viendo hasta el momento que ha ocurrido con la situación de abril del 2018. Es correcto, porque no hay un sistema, el sistema no funciona, el sistema judicial no funciona, la fiscalía no existe, existe el edificio, existen las personas, pero no investigan nada donde se señale a funcionarios o afines al régimen de cometer los abusos y la violación de derechos humanos. Y ese es un problema que hay que resolverlo. Por eso nosotros exigimos una comisión de la verdad en el futuro, pues cuando haya un gobierno realmente que se preocupe por limpiar la imagen de que Nicaragua es un país donde no se respeta la vida de los ciudadanos y se les asesina por cuestiones políticas. ¿No debe haber más impunidad en nuestro país? Nunca jamás, nunca jamás. Y los gobiernos están obligados que no pase lo que pasó con Arnoldo Alemán, que pasó con don Enrique Bolaños. Por ejemplo, el asesinato del comandante Bermúdez, le pusieron una lápida, no hubo interés en investigarlo, no hubo ninguna voluntad política de Bermúdez ni de muchos más. Les quiero recordarles cuando allá en 90 comenzaron los asesinatos, nos quejamos ante la OEA, la CIAP-OEA, que era un organismo que estaba verificando la reinsertación de los contras, y se documentaron más de 260 miembros de la contra que habían sido asesinados. La doña Violeta, con buena intención, formó una comisión tripartita, donde estaba representado por el gobierno, representaba el señor Palé, por la CIAP-OEA el señor Santiago Murray, y por la Iglesia Católica Monseñor Cardenal Obando y Bravo. Hicieron un informe voluminoso de todos los casos, con nombre y apellido, señalando quiénes habían sido los asesinados. No pasó nada. Creo que la policía se comió el informe, no hubo voluntad política de investigar tan siquiera un caso de los 270 muertos de la contra que habían asesinado la gente del Frente Sandinista. Ahora tenemos, según la CIDH, documentados más de 329 personas asesinadas en el contexto de abril del 2018, pero usted, don Luis, considera de que prácticamente todo aquel que asesinó durante este periodo debe comparecer ante la justicia, pagar ante la justicia. Hablamos también no solamente de las personas opositoras que fallecieron, sino también aquellos que asesinaron a policías y también a personas afines al gobierno. Totalmente, todos. Aquí nadie tiene que tener patente de corso para quitarle la vida a otro. Tiene que ser, la justicia debe ser ciega, como se nos dice que es ciega e imparcial, y no lo es, porque no ha habido ninguna investigación. Una comisión de la verdad que creó el gobierno simplemente con fines políticos, pero no profundiza. No ha habido ningún señalamiento de ningún lado. Solo señala que de este lado. Pero ellos son los que tenían las armas. Los paramilitares que andaban en la calle, que está bien documentado. Y ellos son los responsables de todos estos asesinatos y crímenes que tienen que aclararse y llevar a la cárcel a los responsables. A su juicio, ¿quién es el único que puede detener el desarme de estos sujetos de civil que andan armamento bastante fuerte? De hecho, uno de ellos que asesinó a una estudiante brasileña, según la policía, compró una M16 en el mercado oriental. Sin embargo, pues fue una investigación bastante superficial, lo cual más bien dejó una serie de dudas, pero lo que vimos fue que esta persona confiesa que asesina a este estudiante y todavía la justicia nicaragüense lo premia y ni un año ni siquiera estuvo preso. Y a esto también le sumamos el hecho de aquel que dirigió o estuvo a cargo de la matanza de la familia de las Agüitas, la masacre policial. Posteriormente, en la cuestión de la represión, lo vimos al presidente Ortega más bien poniéndole medallas por haber cumplido en cuanto a los asesinatos de opositores en nuestro país. Bueno, el que tiene que desarmar a todos estos paramilitares es el mismo que los ordenó la creación. El comandante en jefe, Daniel Ortega Saavedra,
el dictador que nos está destruyendo este país. Él es el que debe ordenar, así como los armó, así los puede desarmar. Pero ahí tenemos las consecuencias. La Constitución y las leyes dicen que no pueden haber más cuerpos armados más de lo que establece la Constitución. Y ahí tenemos que ahora se sancionaron al jefe del ejército porque pareciera que se hace de la vista gorda, que no le interesa. Pero sí busca a los campesinos que se arman en el norte hasta por debajo de la piedra. Pero no desarman los paramilitares que andan en la calle a vista y paciencia, haciendo atropalías, matando y torturando y desapareciendo a la población. Pero dice el ejército que no corresponde a ello acciones del orden público, que en este caso le correspondería a la policía, pero más bien vemos a los paramilitares o para la policía actuando en conjunto con la misma policía. Y a esto lo vemos no solamente que andan cargando un arma, sino que también roban, golpean y prácticamente la policía aplaude, hace apología al delito. Así es, y ese es un problema serio, por eso están pagando las consecuencias. A la policía la sancionaron a 4 comisionados mayores y también a toda la institución por esa misma situación, que no está haciendo valer las leyes, no está siendo imparcial. Y eso es grave, pues por lo menos debieran de investigarse y sancionarse a los culpables, porque eso no debe ser. Ahí tenemos el ejemplo en Estados Unidos ahorita mismo, solamente por la muerte de una persona de color, se ha armado casi pero aquí nos matan por docenas y no pasa nada, no hay interés en esclarecer los asesinatos, como que las personas que murieron no tienen valor sus vidas. Y eso es grave en un país que queremos construir, un país con democracia, libertad y justicia. ¿Puede salvarse el ejército de que otros de sus miembros puedan ser sancionados si actúa con mayor contundencia? Tal vez no va a ir a desarmar a estos grupos de parapolicía, pero quizás ser un poco más enfático, porque viendo que hay institución que es la que debería de proteger en el caso de la policía, se guarda silencio aquí si vemos de que la policía actúa de manera incorrecta, por ejemplo, disparando, quedando en evidencia cómo han asesinado a personas y también cómo roban descaradamente y no protegen a la población, cuando estos más bien deberían de deberse al pueblo en general, independientemente de que si es sandinista o no, si tiene alguna opción política, si es creyente o no. Le corresponde a estos proteger a la ciudadanía. Claro, pero salvarse de futuras sanciones al ejército está en ello, dando un vuelco de 180 grados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo un general, el jefe del Estado Mayor, prácticamente le juró lealtad al presidente de la República, y eso no es así. Ellos deben lealtad a la Constitución y no al presidente de un partido político, y eso es un problema serio, porque no se le percibe al ejército de estar parcializado con el mandatario, y el ejército no debe estar parcializado ni inclinado ni ser afín a ningún gobierno independientemente de color político. Muchas gracias, don Luis Fley, de la Fuerza Democrática Nicaragüense, que nos ha hablado esta mañana con respecto a este documental que será presentado el día de mañana. ¿Quería dar alguna conclusión? Sí, claro, decirle a todos los nicaragüenses que hay que rescatar la memoria histórica. Este documental que se va a presentar mañana a las 5 de la tarde, por favor véanlo, conozcan la historia, porque cuando no conocemos de historia volvemos a repetirla. Y todo lo que sucedió en los años 80 es como un tema tabú, que no se menciona por ningún parte de los libros de historia. Ha habido un embargo sobre todo lo que sucedió en los años 80. Yo te agradezco la oportunidad que me has dado y para dar a conocer los orígenes, las causas, el desarme de la contra y la cantidad de muertos que ha tenido después que creímos que hicimos la guerra para vivir en paz, y eso no sucedió.